decíamos que los capacitores CS, CC y CE eran los encargados de definir la frecuencia de corte inferior, es decir, estos tres capacitores que están marcados acá definían la frecuencia de corte inferior, y la frecuencia de corte superior y la frecuencia la frecuencia de corte superior la definen las capacidades parásitas, se llama. Ahora vamos a ver las capacidades parásitas. No son elementos, no son capacitores. Son elementos, son capacidades que aparecen en el proceso de fabricación del transistor. Es decir, son capacidades que aparecen internamente al capacitor. No las podemos ver, no son tangibles, no las podemos tocar ni medir. Eso viene especificado en la hoja de datos del fabricante, las capacidades parásitas. Dichas capacidades. Profe, esas son las que se producen en el mismo cable, ¿no? En el cable, en los conectores, sí, claro. Ah, bien. El tema es que para hacer este análisis vamos a tener que utilizar otro modelo, que es el modelo de alta frecuencia, el cual vamos a ver cuando veamos esto, ¿sí? Entonces, para analizar estas capacidades y poder calcular la frecuencia de corte superior, vamos a utilizar el modelo de alta frecuencia del BJT, ¿sí? O sea que vamos a tener que trabajar con otro modelo. Y esas capacidades me van a definir qué sucede en esta zona. Es decir, vamos a poder determinar esta frecuencia. Estas las definimos con las tres capacitores y estas las vamos a definir con las capacidades parásitas. Bien. Análisis de baja frecuencia.
Pero se puede volver un ratito a la hoja anterior. Sí. La otra. ¿Esa? No, no, donde estaba escribiendo de las cosas parásitas. Listo, gracias, profe. De nada. Bien. En el análisis de baja frecuencia, nosotros vamos a trabajar o vamos a modelizar nuestro circuito de la siguiente manera. Vamos a decir que estamos trabajando con este es el capacitor. Vamos a empezar por uno. Acá tengo la BI y acá tengo BO. BI, BO. Y en función de cómo nosotros trabajábamos este circuito, yo puedo determinar la XC como 1 sobre 2pi f c omega c. Esta es la reactancia capacitiva que se corresponde con este transistor, con este capacitor, ¿sí? Es esta reactancia que está ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Esto sucede que para frecuencias altas, es decir, de acá yo puedo decir que cuando f tiende a infinito, entonces xc tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando f tiende a 0, continua, xc tiende a infinito. Entonces por eso nosotros decíamos que para continua esto es un abierto. Y bueno, acá está, porque para esta frecuencia, cuando esta frecuencia vale 0 o tiende a 0, bueno, al estar en el denominador esto se me hace muy grande, entonces esto lo considero un abierto. Entonces yo digo que para continua el capacitor es un abierto. Cuando esta frecuencia es muy alta, esta reactancia, al estar en el denominador la frecuencia alta, esta reactancia tiende a 0, entonces para frecuencias tendiendo a infinito, esta reactancia tiende a 0. Si la reactancia tiende a 0, eso significa que esto lo consideraba un cable. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, si yo quiero calcular la salida acá, si yo quiero calcular la salida, ¿cómo va a ser? La salida B0 va a ser igual a BI. Ya a esta altura ustedes están recancheros con el divisor resistivo. Eso se ve, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, si yo quiero, ¿qué va a pasar? Acá tenemos que tener presente que esto es vectorial. Porque ya aparece, al aparecer XC, esto es vectorial. Es decir, aparece J. Sí, para empezar a trabajar con una impedancia ya. Claro, no, con impedancia, exactamente. R menos JXC.
Esto lo trabajaron, esto en forma fasorial, ustedes lo trabajaron bien en teoría de circuitos 1. Entonces, esto yo puedo sacar el módulo y la fase de esto que está acá. Entonces, si yo quiero sacar el módulo es igual al módulo del numerador dividido el módulo del denominador. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que el módulo de B0 sobre BI, o lo que es lo mismo, el módulo de la ganancia, es igual al módulo de R. Ahí uno puede preguntar, ¿y por qué saqué el módulo? Y bueno, porque son números complejos, tengo que trabajar módulo y fase. Módulo de R dividido R menos J XC. Esto que es igual a R dividido la raíz cuadrada de R al cuadrado más XC al cuadrado. Díganme por favor si alguno no lo entiende o se traba, me dice, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar que para el caso particular, cuando XC sea igual a R, cuando XC sea igual a R, entonces esa ecuación ¿cómo me va a quedar? Esa ecuación me va a quedar R te quedaría raíz de 2 por R. Claro, entonces acá me va a quedar 2 veces raíz cuadrada de 2 veces R al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿La hice bien? Sí, que te quede raíz cuadrada de 2R. Entonces esto es igual a R dividido raíz de 2 por R. ¿Se simplificaría ahí, profe? Se quedaría R 1 sobre se va 2. con R, exacto, y esto me queda 1. Profe, Sí, decime. y XC o X igual a R. Ah, sí, disculpe, no dije nada. ¿Ya está? Sí, Está perfecto, está perfecto. Entonces me queda 1 sobre raíz de 2. Ustedes saben que 1 sobre raíz de 2, ¿cuánto da? 0,707, es un número característico, ¿sí? Que lo usamos en trigonometría. 1 sobre raíz de 2, 0,707. Déjenme que me lleno un matecito. Entonces, 0,707 sucede cuando XC es igual a R. Si están con el Boile-Stad, yo estoy trabajando en la página 550, lo pueden ir siguiendo también de ahí. Estoy desarrollando eso. ¿Sí? Entonces, XC es igual a 1 sobre 2pi. Vamos a llamar a esa frecuencia 1. Es igual a R. Es igual a R. Entonces, yo de acá puedo despejar y decir que la frecuencia 1 es igual a 1 sobre 2 pi r c. Y encontré la frecuencia que andaba buscando. ¿Alguien me puede decir, pero ¿y por qué hace esto así de esta manera y no lo hace de otra manera? Porque por definición habíamos visto, por definición,
habíamos visto que la frecuencia de corte inferior era cuando la ganancia de tensión caía a 0,707. ¿Se acuerdan eso? Que yo les hablé del 70%. ¿Me siguen? Claro, sí, justamente como le dio 0,7 dijo, pero esto es muy próximo justamente al 70% que estaba buscando. Claro, exacto. O sea, que en definitiva yo lo hago a propósito esto acá. Considero esta igualdad, porque con esta igualdad, cuando pasa esta igualdad, la ganancia de tensión cae 0,707. Entonces, en esta condición, XC igual R, puedo determinar para qué frecuencia sucede eso. Entonces, cuando la frecuencia vale 1 sobre 2 pi RC, yo me voy a asegurar que la ganancia de tensión va a valer 0,707. Es decir, la señal cae al 70%, o los famosos 3 dB que habíamos hablado. Entonces, con esto, yo puedo decir que esta es la frecuencia de corte inferior, determinada por, en este caso, por este capacitor. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál es. Pero en definitiva, este era la manera, ¿sí?, de encontrar la frecuencia de corte inferior. Esto ya lo hice, pero si ustedes hacen 20 por el logaritmo de 0,7, recuerden que daba 3 dB. Menos 3 dB. Acá está. 20 por el logaritmo de 0,7 es menos 3 dB. Entonces, estos 0,7 que están acá es la caída que yo estoy buscando. O 0,7 o 3 dB, ¿sí? Esto que está acá son menos 3 dB. Entonces, o 0,7 en amplitud, en ganancia, o 3 dB son lo que yo estoy buscando para encontrar la frecuencia de corte inferior. Dicho de otra manera, la frecuencia de corte inferior pasa cuando sucede que la ganancia de tensión cae a 0,7 o menos 3 dB. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Bien, profe, bien. En el libro también hay otra manera que tiene de expresarlo, es trabajando, se los dejo para que ustedes después lo analicen un poquito. Él dice, llega por otro camino, en definitiva, que es lo mismo. También lo puede expresar, él dice que la ganancia de tensión también, porque puede ser que lo encuentren de esa manera, que es B0 sobre BI, que habíamos visto que era R sobre R menos JXC, eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Bueno, opera algebraicamente ahí, esa R la puede pasar dividiendo, entonces esto le queda 1 dividido 1 menos J XC sobre R, y esto le queda 1 dividido 1 menos J, y acá en vez de poner XC pone 1 sobre omega C, entonces le queda omega C R. Que también esto lo puede poner como 1 dividido, estoy trabajando algebraicamente, no estoy haciendo nada extraño, sobre 2 pi por F o por C por R. Entonces él ahora llama
F1, entonces, si vos decís que F1 es igual a 1 sobre 2 pi CR, entonces aquella ecuación, ganancia de tensión, la podés poner como 1 dividido 1 menos J F1 dividido F. Si vos operás algebraicamente, cuando F1 es igual a F, piensen esto, para analizar un poquito esta ecuación. Esta ecuación la pongo así porque la van a ver varias veces. F1 es una frecuencia fija, es la frecuencia de corte inferior. Ahora F es la variable. Yo voy variando F, haciendo el barrido de frecuencia. Cuando llego a F1, a ver si me siguen con el análisis. Cuando F es igual a F1, acá ¿qué queda? J1. ¿Me siguen? Profe, Sí. puede ser que esa sea la función que estaba graficando hace rato, la rampita esa que mantenía constante y después bajaba. ¿Me puedes repetir que no te entendí qué rampita? Claro, el sombrerito que habíamos dibujado, puede ser, porque justamente si F alcanza F1, ahí se tiende infinito. Si F alcanza F1, esto vale 1. Entonces te queda, si, lo escribo acá, si F es igual a F1, entonces ganancia de tensión me queda 1 dividido 1 menos J1. Y el módulo de eso es 1 sobre raíz de 2. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, ganancia de tensión, el módulo de ganancia de tensión es igual a 1 sobre raíz de 2, que es otra manera de llegar a esto que llegamos acá, 1 sobre raíz de 2. A esto que llegamos acá. Es lo mismo. Profe, Sí, quería hacer una pregunta ahí. La F sin numerito es la frecuencia que nosotros vamos a trabajar, por decir así. Siendo la F1 nuestra frecuencia de corte inferior, ¿cierto? sí. ¿Qué pasaría si esa frecuencia es 0? ¿Cómo Sí. se haría este desarrollo acá? Porque si no se rompe todo. Sí, ¿qué frecuencia es 0? La frecuencia con la que nosotros le metemos ahí adentro. F, sin el 1. F. Vos decís, si lo analizás en continua. Claro, ¿cómo esto acá no estaría? Y lo que pasa que algebraicamente eso no es posible, pero tampoco es posible si estás trabajando en continua, el Claro. capacitor en continua no lo podés analizar. Va, no es que no lo podés analizar, es que XC la reactancia vale infinita. Ujú. Y si F es mucho más grande que F1, tenemos un 0 ahí y nos quedaría 1 sobre 1, por decir así. Una tendencia 0 en la parte imaginaria y nos daría 1. Y ¿No? sí, claro. Ujú. ¿Y cómo entonces ves la parte de lo que sería la frecuencia de corte superior? No, porque todavía no estamos en la frecuencia de corte Ah, superior. bien. Porque la frecuencia de corte superior no se determina con las capacidades estas. Ah, bien. ¿Sí? Vas a ver que es similar, pero no es igual, porque la frecuencia de corte superior lo vamos a determinar con un circuito similar. ¿Y qué aparecería en la frecuencia de corte superior? ¿Aparecería algún inductor o serían algún capacitor de disposición que estuvieran internos del En la transistor? frecuencia de corte superior se analizan calculando las capacidades parásitas. Que Pero son se ven como capacitancias, ¿cierto? como capacidades. Sí, no como capacitores, sino como capacidades. Ah, bien. No, porque pensé que en un momento por ahí capaz lo podía llegar a ver como un inductor y yo pregunté, Como un si inductor. resuena eso. Claro, porque si lo pensé en un momento, digo, si vos te vas a impedir que una frecuencia alta pase, podrías trabajar con un inductor. Y si ese inductor te resuena con tu capacitor, ¿qué pasa? Y me dio la duda.
No, olvídate eso, no nos compliquemos. Perfecto. O sea, daría para un estudio minucioso del tema, pero es más para un análisis de ciencia y de experimentación a niveles elevados que yo no estoy en condiciones de hacerlo. Posiblemente alguien lo haya hecho, pero no nos metamos en camisas de 11 varas. Está bien, profe. Bueno, fantástico. Entonces, vamos ahora a calcular calcular directamente ya cómo hacemos para calcular los distintas frecuencias con los distintos capacitores, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a analizar este circuito. Entonces, lo primero que vamos a tratar de calcular es la frecuencia que introduce este capacitor. La frecuencia de corte inferior que introduce este capacitor. Entonces va a analizar el circuito de la siguiente manera. Bueno, va a analizar la fuente con su correspondiente resistencia interna, digamos. Profe, Sí, vio que en la ecuación poníamos F1 sobre F. Sí. Vio que F1 tenía a R, ¿cómo? F1 sobre S. C, R. Esa R es siempre la que está en el mismo, por así decirlo, en el mismo hilo que el capacitor. Ahora vas a ver, ahora vemos cuál es. Ah, bien, bien. Ahí la vemos. Entonces fíjense un detalle importante. Lo que dice sistema es lo que estoy viendo yo, es lo que estoy viendo acá. Es decir, yo acá, ZI, RI. Es decir, que yo voy a mirar el circuito hacia acá, hacia la derecha, como está marcado ZI acá, ¿sí? Como está marcado ZI, voy a mirar y voy a considerar que todo esto que está acá es un sistema. Entonces, vamos a calcular, vamos a empezar a calcular a través de ese circuito que está ahí. ¿Sí? Si ustedes observan, yo acá puedo establecer una malla, ¿sí? A lo largo de esto acá. Y puedo decir que la tensión B sub I que está ahí, B sub I, es igual a P sub S. Es igual a B sub S dividido RS más RI menos
JXE, eso va a dar la corriente, y eso, si yo lo multiplico por RI, me da B sub I. Díganme si lo ven. Estoy trabajando con este circuito de acá. Esto sale de acá. Ya, sí, sí. ¿El resto lo ve? ¿Están ahí presentes? Sí, profe, lo seguimos. Sí, Sí, profe. Me alegro. Claro, RI menos JX, menos JXC sería la ZI, ¿o no? La Z, sí, claro, sí, sí. Si querés lo podés pensar más fácil. Esto que está acá es la parte real y esta es la parte imaginaria de un circuito, ¿sí?, que vamos a suponer que tiene una resistencia de entrada. Una resistencia de entrada que vos estás viendo de acá, que bueno, obviamente se va a sumar a la parte real de RS. Nadie. Bueno, entonces sigo trabajando y me queda que BI dividido BS, otra vez, BI dividido BS es igual a RI dividido ahí menos JXC. ¿Mm? Bueno, opero un poquito algebraicamente ahí para seguir trabajando. Entonces me queda BI dividido S, paso el RI dividiendo, entonces me queda un 1 arriba, me va a quedar 1 más. Por ahí me salteo algún paso, después ustedes lo hacen en su casa y lo corroboran, cualquier cosa. Entonces, fíjense, esto que está acá, sigo acá abajo, vayan pensando cómo trabajábamos con la parte. ¿Se acuerdan que la parte imaginaria tiene que ser igual a la parte real? ¿Se acuerdan de eso? Cómo trabajamos en el caso anterior. Entonces XC dividido RI a RS. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior en el circuito simple de este de acá. Igual que esto vamos a trabajar. Pero ahora es otro circuito. Se va tomando la formita ya.
Entonces si yo ahora... ¿Se acuerdan de esto? Miren. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo definí F1? Miren acá. Sí, F1 igual a 2 y 0. Vamos a hacerlo a otro color. ¿Se acuerdan cómo definí F1? Miren, F1 lo definí como todo lo que acompaña a la F de acá. Entonces, con ese mismo criterio, voy a definir F1 con todo lo que acompaña a la F de acá. Entonces, F1 va a ser igual a 1. Lo voy a hacer despacio, así me van siguiendo. 2 pi, F queda como está y sigo por RI más RS por CS. ¿Me siguieron? Sí. Bueno, entonces, ahora, en función de esto, yo puedo decir que la ganancia de tensión, yo voy a definir que la ganancia de tensión es igual a, estoy parado acá, este RI lo paso como denominador, lo paso para arriba, bla 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 bla, RI dividido RI más RS multiplicado por 1 dividido 1 menos, que estoy trabajando en esta zona de acá, J, ¿sí? F 1 o FI en realidad dividido F. Díganme si lo vieron eso, si se ve, si se entendió. O si alguno no lo entendió, lo hacemos de vuelta. Otra vez podría ser. Sí, sí, cómo no. Siempre Fíjate. Hasta acá, ¿se entendió? El segundo paso, ¿se entendió? ¿No? Bueno, Fíjense, vamos con el primero. El primero me habían dicho que lo habían entendido, era un divisor resistivo, que salía de acá que está acá. Era esto que estaba acá. ¿Qué hice? Esta RI que está acá en el numerador la pasé dividiendo. Al pasarla dividiendo me queda RS sobre RI acá, y acá me queda 1. Pablo, ¿me seguís? Sí, sí, sí. ¿Mm? ¿Sí? Bueno. Y acá, esta RI, en realidad acá lo que estoy haciendo es sacando como un denominador RI, que complica un poco la cosa, pero la paso dividiendo acá, esta parte de acá. Entonces, fíjate, XC, esto que está acá, XC sobre RI más RS, que es lo que está acá, que es esto mismo que copié acá, bueno, XC es 1 sobre, no perdamos de vista esto, XC es igual a 1 sobre 2 pi FC. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, Sí. XC es 1 sobre 2 pi FC. ¿Qué C? Y el capacitor CS, que es el que estoy calculando. Con ese estoy calculando, con este. Entonces, este CS es esto que está acá. Ese es este. Todo multiplicado por 1 sobre RI más RS.
Y bueno, de la misma manera, yo digo, si yo defino que, a ver si me queda prolijo, mirá, esto, 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 bueno, acá hice algo mal. Si yo digo que 2 pi u1 todo eso, ¿cómo lo defino? Como F1, que es lo que puse en amarillo acá. Lo que está en amarillo resaltado acá, lo que está en amarillo resaltado acá, es lo que está en amarillo acá. 1, 2pi, 1, 2pi, RI más RSCS, RI más RSCS. Eso lo llamé F1. Entonces, donde decía todo esto, todo esto que está acá, todo esto que está acá, lo pongo como F1 sobre F. Claro. ¿Sí? Sí, ahí sí. ¿Sí? Bueno, ¿y qué habíamos dicho anteriormente? Que cuando f era igual a f1 aparecían los 0,7. Claro. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, acá va a pasar exactamente lo mismo. Cuando cuando f es igual a f1 aparecen los 0,7. Entonces, el capacitor CS me va a determinar F1 en función de qué, de RS y RI. ¿Y RI qué es? La impedancia de entrada del circuito. Claro. Cuando yo modelizo eso que está ahí, ¿cómo queda el modelo ese que está ahí? Bueno, me va a quedar. Ese modelo me va a quedar. Lo voy a hacer acá con su modelo. Me va a quedar R1, me va a quedar R2 y me va a quedar beta RE. ¿Estamos de acuerdo con eso? Acá va a venir la fuente de corriente y acá va a venir la RC y va a venir RL. ¿Les gusta ese modelo? Y acá, ¿qué va a quedar? Bueno, RS y acá la fuente. ¿Y la impedancia de entrada? ¿Cómo es la impedancia de entrada? Y bueno, la impedancia de entrada es la impedancia vista así desde acá. Impedancia de entrada o RI. Entonces, de acá puedo decir que RI es igual a R1 en paralelo con R2 en paralelo con beta R. ¿Que esa RI cuál es? Esta. Pero ¿se ve? Sí, profesor. El resto de los chicos y chicas, chiques, Sí, profe, yo entendí. llegado el momento, ustedes simplemente lo que tienen que aplicar es la fórmula esta en amarillo que está acá. Porque ustedes fíjense que está tomando el circuito como sistema. Entonces, fíjense que este capacitor, atentos a esto que es importante, esto es un sistema, no me está diciendo es emisor común, colector común, no me está diciendo eso. Si
si si este capacitor está, si no está. No, no me está diciendo eso. Lo que me está diciendo es que esto es un sistema. Entonces yo lo único que necesito es sacar la impedancia de entrada del sistema este. Entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia de corte debido al capacitor de la fuente? Bueno, 1 sobre 2pi, impedancia de entrada del circuito, impedancia de fuente, resistencia de fuente, capacitor CS. Fíjense qué sencillo que es. ¿Qué tienen que aprenderse ustedes? ¿O qué tienen que entender? Esta fórmula de amarillo que está acá. Claro. Todo englobado ahí. Está todo ahí. Está todo ahí. Esta RI me está hablando de la resistencia de entrada del sistema. Resistencia de entrada del sistema. Una cosa que me faltó decir, que no me acuerdo si lo dije, es que cuando yo calculo la frecuencia en función del capacitor CS, los otros capacitores se consideran en cortocircuito. Lo voy a escribir. Vamos a hacerlo. ¿Está claro? ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Qué Sí, profe? profe. Hola, sí, profe. Lo mismo pasa, Está- lo mismo pasa con las otras combinaciones. Cuando calculo con CC, considero CS y CE cortocircuito y la otra combinación. Bien. Profe, ¿Sí? por cada capacitor vamos a tener una gráfica entonces donde vamos a tener un 0,7% de tensión pico. Muy buena pregunta. Es lo que explicábamos hoy. Vamos a hacer lo siguiente.
va a pasar esto. Mirá, miren, va a pasar esto. Lo que yo le decía hoy a la compañera. Voy a dibujar solamente la parte de baja frecuencia. Porque estamos trabajando solamente ahí. Entonces va a pasar esto, mirá. Ya, a ver, permiso. Va a pasar esto. Voy a tener una frecuencia debido al capacitor CS, una frecuencia debida al capacitor CC y una frecuencia debida al capacitor CE. Y voy a tener una ganancia, una caída de ganancia debido al capacitor CE, una ganancia debida al capacitor CC, caída, ¿no? Y una ganancia debida al capacitor CS. Las tres voy a tener. Profe, Sí. Ahora, entonces, pará, otro cachito. Ninguna de estas tres es posible que sean 3 dB por debajo de la ganancia unitaria. La ganancia unitaria es esta. Esa es la ganancia unitaria, la ganancia A. ¿Sí? Entonces, ninguna de las tres ganancias A, C, E, A, C, C, A, C, S estén o estarán por debajo de A (3 dB). Sin embargo, una de ellas definirá la frecuencia de corte inferior. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de corte inferior? Determina que la frecuencia de corte inferior es la frecuencia que está más cercana
a la frecuencia unidad. Aunque no esté 3 dB, no importa eso. No importa. De las 3, ojo, pueden ser que estas 3 estén, que acá esté, no siempre la frecuencia de vida al capacitor del emisor es la que está acá. Estas 3 pueden cambiar de lugar, se pueden mezclar, pueden estar cambiadas, CS primero, CS segundo, no importa eso. Lo que sí, una vez que yo establezco las 3 frecuencias de vida a las 3 capacitores, elijo la que está más cerca de la unidad como frecuencia de corte inferior. Buenísimo, profe. Esa era mi duda. Bien. ¿El resto entendió eso? Sí, profe. ¿Mm? ¿Puede repetir, profe, por favor? Vos fijate, Sí, profe. vos fijate que vos tenés 3 capacitores. El capacitor de fuente, un capacitor que desacopla la salida y un capacitor en el emisor. ¿Está claro? Cada uno de esos 3 capacitores te va a determinar, en función de estos cálculos que venimos haciendo acá, de estas ecuaciones, en el caso del capacitor CS, después las otras son parecidas, vas a encontrar 3 frecuencias, una debida a cada capacitor. Eso, cuando vos lo representás en el gráfico de ganancia, van a ser distintas las 3 frecuencias. Entonces, ninguna de las 3, o posiblemente una, pero eso es aleatorio, va a estar 3 dB por debajo de la amplitud unitaria o de la amplitud a frecuencias medias. Es probable que este esté, qué sé yo, a 1,8, 2 y 3, o 2,5, 3,1, 3,2. No sé, no importa. Lo que sí, una vez que vos establecés las 3 frecuencias, elegís como frecuencia de corte inferior del amplificador o del sistema aquella que está más cerquita de la frecuencia media, de la ganancia de frecuencias medias. Esta. Que no necesariamente es siempre el capacitor E. Acá puede ser E, puede ser S, puede ser cualquiera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ahora sí. Bueno, Gracias. sí. Acá lo voy a poner eso porque es probable que cuando vean se van. Bien. Por las dudas. Pueden ser cualquiera de las 3. Bien. ¿Cómo estamos con la hora? 9:20. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a calcular uno más y después les dejo a ustedes para que trabajen con el otro, que se calcula, lo van a entender porque
¿Cuál saqué recién? Son todos muy parecidos. Saqué el correspondiente a CS. Vamos a hacer otro. O, vamos a hacer el CC. Sacamos el CS. Vamos a hacer el CC. O mejor dicho, vamos a hacer así. El CE, profe, Sí, vamos a hacer eso. porque, o sea, el C, Sí. el CC directamente va del RO, ¿no? Y sería como calcularlo así, pero con la impedancia de salida. Claro, que el C es más difícil. El CE, claro, pues. Pongo directamente la fórmula. Después ustedes la analizan. Cualquier duda que tengan me preguntan. Voy a poner la misma nomenclatura que está en el boiler, así lo estudian de ahí. El circuito que están usando. Esto sale del modelo. Recuerden que cuando trabajamos con CC, CS y CE son cortocircuitos. Entonces, facilita la cosa esto. Este es un poco más sencillo, porque ¿qué pasa? El capacitor del emisor está en cortocircuito, entonces elimina la resistencia del emisor. No sé si me siguen. ¿Cómo, profe? ¿Qué pasa? Cuando vos analizás, para que voy a copiar el circuito, vamos a dar un segundito. Fíjense, va a tener que haber no. Un segundito porque estaba mal eso. A ver si lo puedo elegir. Ay, me elige todo. Qué mal. Tengan un poquito de paciencia. A ver si lo tengo al circuito. Acá está.
Entonces yo acá estoy trabajando con este capacitor. Ese es el que estoy trabajando. Por lo tanto, el capacitor CS y CC, entonces este y este están en el cortocircuito. No hay que perder de vista que CS y CE se consideran cortocircuitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo les quería decir recién. Al considerarse este cortocircuito, esta resistencia no se tiene en cuenta. Entonces, en el modelo de pequeña señal es más fácil resolver el tema. Porque esta resistencia complica cuando hago el modelo de pequeña señal. En cambio, al considerarse cortocircuito, listo, no está más. Y el modelo de pequeña señal queda simple. Esto que está acá, si ustedes observan, es el modelo de pequeña señal en la etapa de salida. ¿Eso lo ven? Sí, profe. Hace, o sea, la malla. Claro, exacto. Yo si quiero dibujar el modelo de pequeña señal completo, lo dibujamos, no hay problema. Entonces veo estarían RL, ¿no? En los dos puntos de RL. ¿Cómo? Veo. BO es, claro, sobre RL. Claro. Claro, sí, exacto. En el modelo de pequeña señal, yo, si lo hago completo el modelo de pequeña señal, ¿cómo me quedaría? ¿Se ve ahora? ¿Un poco mejor? Sí. Sí, profe. Pero como yo estoy trabajando con el capacitor, eso que está ahí es esto que está acá. Entonces, este capacitor CE me cortocircuitó esta R que aparecería acá abajo. Uy, ¿por qué se borró eso? Va. Me cortocircuitaría esa RE que aparecería acá abajo y complicaría todo. Entonces yo el capacitor CE es ese, es lo que yo tengo que calcular. Y para calcular ese capacitor tengo que considerar la resistencia o la impedancia vista desde acá. Entonces fíjense, o sea, la impedancia, ese es R0, ¿no? La impedancia no, perdón, es R0. Entonces R0 es el paralelo de RC, acá está. R0 es el paralelo de RC con RO. Entonces, ¿qué me queda? R0 más RL por CC, por este capacitor. Recuerden que abría esta fuente, ¿no? La fuente de corriente se abre. Entonces queda este circuito que está acá. Y lo trabajo de la misma manera que habíamos trabajado. Y como decía ahí el compañero,
Acá tengo B0. Acá tengo B0. Entre este punto y este punto. Bien. Este lo dejo para que lo trabajen en su casa, por si no lo entendieron. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el cálculo de, ¿cómo puse? Cálculo de la frecuencia, cálculo de la frecuencia según CE. Y acá se complica la cosa un poquito. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar acá? Va a aparecer la famosa resistencia RE. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago el modelo, miren cómo me va a quedar el modelo. Este lo voy a dibujar completo acá, porque no está en el libro. Por las dudas, cuando ustedes estudien, no lo van a tener en el libro. Yo se los dibujo. Al cortocircuitar los otros dos capacitores, ¿sí? Me voy a encontrar, acá iría el capacitor CC, continuaba, pero lo cortocircuito porque no me interesa en el análisis. Entonces me va a aparecer R1, me va a aparecer R2, me va a aparecer beta RE, y acá viene lo complicado. Bueno, acá aparecería la fuente de corriente, pero no me interesa lo que pasa para acá. ¿Sí? Esto para acá sigue, no me interesa. ¿Qué va a pasar? Acá me va a aparecer R y me va a aparecer C. Entonces el circuito es más complejo para analizarlo, porque yo tengo que ver ahora qué sucede hacia allá. Es decir, yo tengo que ver qué sucede hacia la entrada, tengo que ver qué pasa para allá. Tengo que ver qué pasa para allá. Esta es otra pinche. Voy a ver qué sucede hacia allá. ¿Qué resistencia veo hacia allá? Entonces, ¿qué pasa? Por acá está circulando I de base. Pero por acá está circulando I de emisor. Por acá está circulando I de emisor. Vamos a llamarlo I de emisor prima, porque en realidad el I de emisor se divide en dos, ¿no? Díganme si se entiende eso que hice ahí. No, profe, yo no lo veo. El circuito es ese, ¿estamos de acuerdo? Claro. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera, mirá. A ver, pará. A ver si colaboro con esto. Ah, profe, no. Pensé que estábamos en la parte de arriba. Claro, estamos en la parte de abajo del emisor, donde está el capacitor, Claro, en paralelo. claro. Ah, O sea, acá tengo la base, acá tengo el emisor y acá tengo el colector, que no lo dibujé a toda esta parte para acá.
Y de acá, Claro. si querés, lo hago así, mirá. Por ahí se ve mejor. Claro, y ahí los dos a tierra. Ah, sí, sí. Esto es C y esto es Re. Bien, gracias, profe. Y por acá circula I de emisor. Que después la I de emisor viene por acá y se divide una parte para el capacitor y una parte para la resistencia. Pero ¿por qué es más complicado este? Porque los otros, cuando yo cortocircuitaba los capacitores, esta resistencia se volaba. Esta volaba. Pero ahora no la puedo volar. Entonces yo tengo que analizar el sistema, ¿m? Que yo me va a quedar ahora. Recuerden que en los ejemplos anteriores lo analizaba como un sistema. Bueno, yo ahora me voy a parar en el capacitor, y tengo que ver, tengo que analizar en realidad, qué sucede hacia allá. ¿Qué ve el capacitor desde el punto de vista resistivo hacia allá? ¿Mm? Entonces, es como que me quedaría el libro a esto lo llama sistema, o caja negra si quiere llamarlo. ¿Mm? Entonces, y mi capacitor CD. Estoy haciendo exactamente el mismo análisis o utilizando los mismos criterios que hice en los casos anteriores. Lo que sucede es que ahora el circuito es más complicado. ¿Por qué? Y por la sencilla razón de que por acá está circulando I de base, por toda esta parte está circulando I de base y por acá está circulando I de emisor. Entonces yo de alguna manera eso lo tengo que solucionar. Algebraicamente habíamos hablado en su momento de lo que se llamaban las reflexiones de las resistencias. Es decir, yo puedo reflejar en realidad, no reflexionar, está mal dicha la palabra, no reflexiono nada, reflejo. Yo puedo reflejar hacia la malla rama del emisor o también puedo reflejar malla rama de la base. Es decir, pensar que por acá va a circular I de emisor. Al revés de lo que veníamos haciendo. Nosotros veníamos haciendo que decíamos, multiplicábamos esto por beta más 1 y decíamos por acá hago como que circula I de base, entonces todo esto me queda unificado. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a hacer al revés. Vamos a pensar que por todo esto que está acá está circulando I de emisor, esta corriente. Entonces me va a quedar que por todo por esto va a circular I de emisor y por acá también va a circular I de emisor. Me detuve para que vayan pensando lo que les estoy diciendo. Si ya lo pensaron, sigo. Lo veo raro. Bien. Bien. Fíjate esto. Tratá de llevar el análisis cuando hacíamos la reflexión o el cálculo. No quiero ir tan atrás porque hasta encontrarlo vamos a tardar un montón. En este PDF, no me acuerdo en qué página sería. Profe, Sí, o sea, está bien, porque se acuerda que, por ejemplo, en BCC, o sea, cuando hacemos la polarización, que evitamos todo el tema de los capacitores, había una corriente que pasaba por base que decíamos que era la misma corriente que pasaba por I de emisor. sí. ¿O no? Ah, ese mismo asimilamiento, pero bueno, al inverso. Decimos que I de base es la I de emisor. Ahora vamos a ver de qué manera reflejamos al revés de lo que veníamos haciendo. Ah, bien, bien. ¿Sí? Al revés de lo que veníamos haciendo. Vamos a hacer una cosa.
A ver, aguarden un segundito, por favor. Que lo encuentro en el libro y lo buscamos. Acá, página 260. Ahí vamos. Aguarden un segundito. Acá estamos. ¿Me están viendo ahí, no es cierto? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, profe. Sí, se escucha, profe. Bueno, miren, Sí, profe. miren esto. Atentos acá. Miren, cuando nosotros teníamos el circuito, este que está acá, el que están viendo acá a la izquierda, el 529, cuando nosotros no teníamos el capacitor acá que lo eliminaba, esta resistencia RE, en el modelo de pequeñas señales esa resistencia nos aparecía acá. ¿Y cuál era la problemática que teníamos? Y la problemática era que por acá circulaba I de base y por acá circulaba I de emisor. Entonces hacíamos, lo que nosotros hacíamos es lo que se llamaba, reflejábamos la resistencia. ¿Cómo reflejábamos la resistencia? Y multiplicábamos la RE por beta más 1. No sé si lo están viendo ahí. ¿Por qué hacemos eso? Porque decíamos, beta más 1 por I de base es I de emisor. Claro. Esto que está acá, eso es I de emisor es igual a I de base multiplicado por beta más 1. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y se entendió? ¿No es cierto? Entonces nosotros, ¿qué decíamos? Haciendo esto que está acá, haciendo esto que acabo de hacer acá, lográbamos o obteníamos un atajo de tal manera que decíamos, por todo esto está circulando la misma corriente. Por acá circula la misma corriente que por acá, que es I de base. Dicho de otra manera, si yo esta resistencia que está acá la multiplico por beta más 1, la estoy agrandando. Si agrando la resistencia, circula una corriente menor. ¿Cuánto menor? Y la hago tan chiquita como I de base. Entonces va I de base, I de base, I de base, I de base. En la realidad, en la protoboard, en el circuito, no circula I de base acá. Acá circula I de emisor. Pero hago todo un atajo matemático para poder solucionar el problema. Entonces, hacíamos eso. Ahora fíjense este detalle. A ver, atentos acá por favor, todos. Miren esto. ¿Qué pasa si yo quiero que en vez de que por acá circule I de base, quiero que circule I de emisor? Esta. I de emisor. A ver, voy despacito. Esta corriente I de base es más chiquita que esta, la I de emisor. I de base es mucho más chiquita que I de emisor. De hecho, yo sé que I de emisor es igual a I de base por beta más 1. Entonces, si yo despejo ahí I de base, me queda I de emisor dividido beta más 1. ¿No es cierto? Sí. Entonces, fíjense, si yo a esta resistencia, a esta resistencia, la divido por beta más 1, es decir, que la hago más chiquita, voy despacito, si esta resistencia la divido por beta más 1,
Antes la multiplicábamos. Si ahora esta la divido por beta más 1, hago una resistencia más chiquita y hago que circule una corriente más grande. Punto y pregunto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, profe. ¿Y cuánto más grande va a ser la corriente que va a circular? Va a ser tan grande como que va a ser I de emisor, porque trabajé con beta más 1. Entonces, si yo esta beta RE la divido por beta más 1, si yo esta RE la divido por beta más 1 o por beta para hacerlo más simple, voy a considerar que por acá va a circular I de emisor y por acá va a circular I de emisor. Díganme si se entendió. Sí, sí, profe. Entiendo. ¿Todos? Sí, sí. ¿Alguno no entendió? Bien, bien. Entonces ahora vamos a la página 558, donde está el grafiquito. Acá. Acá. Bien. Bien. Ahí estamos. Vamos a nuestro lugarcito. Acá. Entonces, ¿qué sucede? Este muchacho dice lo siguiente. Dice lo siguiente. La fórmula no la vamos a hacer porque en definitiva siempre es la misma. Siempre es la misma. La frecuencia debido al capacitor C es 1, otra vez lo mismo, sobre 2pi C, que es el capacitor que estamos analizando, multiplicado por una resistencia R, la va a llamar en el libro RE. Ahora vamos a ver qué es RE. RE chiquita, perdón. Me parecía. RE chiquita. Y dice, ya la voy copiando. Después vemos cómo lo obtenemos. Que RE chiquita es igual al paralelo de RE en paralelo con RS', ahora vamos a ver qué es, dividido beta, más RE, y RS' dice que es igual a RS en paralelo con R1 en paralelo con R2. Es decir, que si quieren, de acá puedo decir que RE chiquita es igual a RE grande en paralelo ¿con qué? Con RS en paralelo con R1 en paralelo con R2 dividido beta más RE. Y esta RE, la que están viendo ahí, esta es la que va acá. Independientemente, ahora vamos a analizar de dónde sale todo esto, pero ¿entienden hasta acá, digamos? ¿Entienden la metodología?
Ahora vamos a analizar de dónde sale todo esto que está acá abajo. Pero ahora, independientemente de eso, ahora lo analizamos. Pero ¿entienden la metodología? Sí, profe, o sea, la reactancia capacitiva se hace igual a R. ¿Sí? Entonces ahí se despeja la frecuencia y Sí. sale entonces esa ecuación. Sí, exactamente. Exactamente. Igualito que hicimos acá. Igualito que hicimos acá. Idéntico. Queda bastante largo, pues. ¿Cómo? Queda bastante largo, digo. Sí, queda largo, sí, no cabe duda. Porque si reemplaza R ahí, bueno, va a quedar un choclo más o menos. No, pero lo que tenés que hacer es primero calcular esto aparte. Ah, bueno, ya sería un valor, entonces una constante. Claro, exacto. Porque aparte, esto es, como es genérico, resulta un choclo. Pero esto con valores es tonto. Porque es más, después empezás a hacer simplificaciones. Porque si vos ves que RS es mucho más chiquito que R1, R2, empezás ¿me entendés? Claro, sí, suposiciones y demás. Claro. Bueno. Entonces fíjense este detalle importante. Fíjense. Para analizar esto, la resistencia, esta fuente la vamos a cortocircuitar, porque se acuerdan que como hacíamos la impedancia de salida, vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, para analizar esto a nivel resistencia, esta fuente se cortocircuita. Por lo tanto, esta RS, ¿sí? Por lo tanto, esta RS queda en paralelo con R1 y R2. ¿Vamos bien? Sí. Esto acá me estaba faltando algo. Acá va tierra. Ahí va tierra. Entonces miren cómo queda. Fíjense, voy a hacer una modificación. Modificación no. Voy a hacer voy a dibujar el circuito este de otra manera. Miren a ver si les gusta esto. Atentos con lo que voy a hacer acá, por favor. Profe, ¿ese circuito responde a la ecuación de RE? Sí. Lo que pasa es que este circuito yo en realidad lo obtuve del circuito anterior. Pero vas a ver que responde a la ecuación RE, claro. La ecuación RE está sacada del circuito esto que acabo de dibujar. Sería el camino de recorrido al cual vos te estás refiriendo. O sea, este es el sentido, digamos. Ese sería el sentido. Arranqué de acá. En realidad arranqué de acá, pasé al modelo. Ese modelo lo simplifiqué acá y a partir de acá obtuve esta ecuación. Con algunos detalles a tener en cuenta. ¿Vamos bien hasta acá? Ahí queda en serio porque ya es una sola corriente que pasa por ahí. Claro, Para los porque dos, acá tengo el emisor. Fíjate que este es el emisor. Y acá tengo la base. Acá tengo la base. Ajá, y circula Y. Claro, exacto. Muy buena. Vos fíjate, acá está circulando Y. Y acá está circulando IB. Por lo tanto, en todo acá. Sí. ¿Eso lo ven? Lo que acabo de hacer. Sí, profe. Entonces miren, recuerden lo que hicimos hace 5 minutos atrás. Vamos a hacer reflejar la corriente al revés. ¿Qué hacíamos? Dividíamos, ¿se acuerdan?
dividíamos por beta más 1 para que circule por acá I de emisor. Si yo quiero que por acá circule I de emisor, es decir, una corriente más grande, no perdamos de vista que I de base es mucho más chiquita que I de emisor. Entonces, ¿sí? Entonces, beta RE lo voy a tener que dividir por beta más 1 o beta. Beta más 1 es aproximadamente beta, más 1 es aproximadamente beta. Entonces, cuando yo divido beta RE, esto, cuando yo divido beta RE, lo divido por beta, por acá hago de cuenta que circula I de emisor. Claro, no afecta en nada en realidad. No afectó nada, exactamente. Entonces, fíjense, esto, beta RE, está en serie con este paralelo que está acá. Obviamente que si yo divido esta resistencia por beta, todo esto también lo tengo que dividir por beta para que circule la corriente, para reflejar la corriente. Entonces, yo todo el paralelo lo divido por beta. Ese circuito se termina transformando en un circuito Entonces fíjense, divido este paralelo que lo resolví acá, lo divido por beta y beta RE, al dividirlo por beta me queda RE. Y eso como esto está en serie. Como yo tengo que mirar para acá, esta serie lo está sumada acá. Y eso como me queda en paralelo con RE. Eso que vale RE. Y ahí cierro. Ah, ya entendí. Claro. Claro, o sea, son los dos nodos que están en RE. Claro, minúscula. exacto, Y el otro, bien. exacto. Son los dos nodos. Porque ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el kit de la cuestión acá? Y que acá tengo base y acá tengo emisor. Y del emisor hacia abajo circula IE y del emisor hacia la izquierda circula I base. Entonces tengo que hacer una reflexión de la corriente. ¿Sí? Entiendo que es complicado, pero un poquito complicado, pero bueno, esto obviamente tomen de nuevo el libro y con estas filminas que yo les acabo de dar lo van a poder resolver, no van a tener problema. Inclusive hay un ejercicio resuelto ahí. Bueno, la verdad que hoy ha sido bastante intensa la clase, nos está quedando alta frecuencia, pero bueno, eso lo doy, no se preocupen porque los damos en un ratito en alguna clase, no va a haber mucho inconveniente. ¿No es tan complicado ese? Y es un poquito porque se trabaja con otro modelo, pero me parece que lo damos en otra clase y no hay problema con eso. Lo más importante es esto. Lo otro también es importante, pero me refiero... no va a entrar en el examen alta frecuencia, obviamente, y esto creo que tampoco. Ah, yo me había asustado porque eran muy largas las ecuaciones del profesor. No, pero ¿saben lo que pasa ahora cuando ustedes lo vuelvan a leer? Se van a dar cuenta que esto lo tienen que pensar. O sea, hoy lo que pasa es que hicimos toda la deducción de cómo llegar a las cosas.
Pero ustedes en definitiva tienen que trabajar con 3 ecuaciones, que son estas 3 que están acá. Ahora vamos a hacer una cosa, porque ya estamos medio. Yo ahora, este PDF, le voy a agregar una página más, así ustedes lo tienen, con un resumen de las 3 ecuaciones. Ustedes acá lo que tienen que pensar es, esta ecuación, atentos acá, miren, lo que yo les voy a marcar. Esta ecuación y esta ecuación. En la anterior, tienen que pensar en esta ecuación y esta ecuación. Nada más. No nos vamos a poner a hacer todo el análisis deductivo cada vez que se nos presente un problema. Acá porque nosotros hicimos la deducción. Pero lo interesante es pensar esta fórmula que estoy marcando con el láser ahí y esta resistencia que está acá. Y en el caso anterior, acá otra vez lo mismo. Tienen que pensar en esta fórmula F1 que está acá, ¿sí? Y esta RI es esto que está acá abajo. Ustedes piensen que esta F1 que estoy marcando con el láser ahí sale de la deducción de los 0,7 estos que están acá. Acá hicimos, ahora cuando ustedes tomen el PDF se van a dar cuenta, hicimos todo un recorrido. Primero hicimos la deducción en baja frecuencia para poder determinar cuál era la frecuencia que nos hacía que la ganancia de tensión bajara a 0,7. Ahí descubrimos que eso sucedía cuando la frecuencia F1 o cuando la frecuencia del barrido era igual a 2πRC. Acá la estoy marcando con el láser. Si ustedes observan, esta es la que se repite en los 3 casos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este valor R en los 3 casos son distintos. Pero fíjense, a ver, memoricen visualmente esto que les estoy marcando acá. F1 es igual a 1 sobre 2πRC. Esta es la frecuencia que me produce este 0,7. Ya está, me cayeron los 3 dB, encontré la definición de frecuencia de corte inferior. ¿Cuánto vale esto que está acá? Ahora miren esto. Síganme, por favor. Esto que les estoy marcando acá es lo mismo. 1 sobre 2pi CS. Lo que pasa es que esa resistencia ahora vale esto que está acá. ¿Me siguen? Claro, sí, sí. Y ahí serían, a ver, esos dos serían más grandes que la R que estaba anterior. Porque F ya es, o sea, FCS y FC eran más grandes que F1, Lo ¿no? que pasa es que ahora no puedes hacer una comparación de más grande y más chiquito porque no sabés los valores ni de CS ni de R. Entonces esta puede ser más grande, más chica, no importa, porque eso después va a ser en función de los valores estos. Claro. ¿Me entendés? Porque estos capacitores pueden ser muy distintos, estos 3 capacitores pueden ser muy distintos, y eso va a implicar que esta frecuencia va a tener distintos valores. Ajá. ¿Me entendés? Bueno. Entonces vos fíjate, vamos de vuelta, mirá, acá está, 1 sobre 2pi RC. 1 sobre 2pi RC. Sigo. 1 sobre 2pi RC. Sigo. 1 sobre 2pi RC. ¿Dónde está la diferencia? En el valor de R, en los 3 casos. Pasa que en este caso, en el último, esa R se complica un poco para calcularla. Porque no puedo eliminar la resistencia en el emisor y me aparece esto de la reflexión extraña esta que aparece acá. Pero ustedes, a los efectos de calcular, esto siempre va a valer lo mismo. Obvio, si acá me dicen, no, profe, pero yo polaricé con un resistor realimentado. Bueno, ahí te va a cambiar esto, vas a tener que hacer este análisis.
Pero si estás trabajando con un circuito polarizado, que la mayoría de las veces lo usamos este circuito, trabajamos así, listo. A ver, bueno, vamos a ir cerrando este tema por hoy y dejamos alta frecuencia para la próxima clase.